Sensación y percepción, módulo 5. Sensación y percepción. La sensación es el proceso por el cual los receptores sensoriales representan estímulos energéticos que provienen del ambiente. Por otro lado, la percepción es el proceso por el cual nuestro cerebro organiza e interpreta la información sensorial, transformándolos en objetos y eventos significativos. Ambos aspectos dentro de lo que es la psicología son necesarios para construir lo que es el sentido que le damos a nuestro entorno. Las sensaciones están bien vinculadas a lo que son nuestros sistemas receptores a nivel biológico, de manera tal que podemos percibir a través de las sensaciones, o mejor dicho, construir percepciones a través de las sensaciones. Y eso es bien importante porque también en este proceso no solamente vamos a encontrar aspectos objetivos de lo que es la sensación y la percepción, sino también, más que todo, construcciones que hacemos los seres humanos sobre los aspectos que podemos captar a través de nuestros sentidos en nuestra vida cotidiana. Procesamiento. ¿Cómo procesamos las sensaciones para crear nuestras percepciones de los aspectos del ambiente? Existen 3 elementos en el procesamiento. Uno de ellos es el procesamiento de abajo hacia arriba. Es el análisis que comienza con los receptores sensoriales y que se mueven hacia el cerebro con el propósito de integrar la información. Si sus sensores o sus sentidos le hacen no meramente pensar, generan la sensación de que usted tiene frío, su sistema nervioso central va a captar esas sensaciones y las va a interpretar como frío. Y no solamente eso, sino que la información que se deriva le va a permitir a usted tomar decisiones con relación a esa sensación que está experimentando. Por ejemplo, buscar un abrigo para usted protegerse del frío. Tenemos también el segundo tipo de procesamiento, que es de arriba hacia abajo. Aquí usted va a poder ver que este es el procesamiento de información guiado por procesos mentales de alto nivel, como cuando son construidos por percepciones a partir de la experiencia y las expectativas. Si yo estoy en un lugar caliente, vamos a decir un centro comercial, y de momento detrás de la puerta veo que hay nieve acumulada o hay nieve cayendo, esas experiencias previas que yo he tenido, inmediatamente dentro de mi cerebro se genera una expectativa de que una vez yo salga allí, el área, sea cual fuere, va a estar fría. También tenemos la transducción. Este es el cambio de una forma de energía hacia la otra. ¿Qué esto significa? Que la sensación transforma estímulos de energía, tales como la vista, sonidos y olores, en impulsos neutrales que el cerebro puede interpretar. Inmediatamente que yo siento frío o que yo veo a distancia nieve dentro de un lugar cerrado,
ya yo tengo demarcado, ya yo a través de mi experiencia, eso se traduce a un estímulo que ya yo puedo conocer y que define la percepción basado en la sensación que utiliza, tal como la vista, sonidos, olores, entre otras. Aquí, continuando con el procesamiento, es importante que tengamos claro, dentro de lo que es sensación y percepción, cómo nuestros sentidos, nuestros sensores, desde una perspectiva cibernética, son capaces de enviar información a nuestro sistema nervioso central, y que nuestro cerebro, a través del aprendizaje y las experiencias, perciban la información sin distorsión y de acuerdo a lo que realmente se está experimentando en el ambiente. Dentro de los esquemas de procesamiento tenemos el umbral absoluto. ¿Qué significa el umbral absoluto? Es el mínimo de estimulación que uno necesita para detectar un estímulo particular en un 50% de las ocasiones. Por ejemplo, una sombra. Usted puede estar en cualquier lugar. Si sus sentidos perciben una sombra, por lo general usted va a presentar una conducta a la defensiva. ¿Y por qué a la defensiva? Incluso los psicólogos evolutivos han planteado que nuestros sentidos necesitan sentirse a la defensiva debido a nuestra capacidad como seres humanos de apercibirnos para tratar de sobrevivir, crecer, evolucionar y reproducirnos. Tenemos también lo que es subliminal. Esta se encuentra por debajo del umbral absoluto de la conciencia. No nos damos cuenta. Volviendo al ejemplo de la sombra, tan pronto usted ve una sombra, usted se siente incómodo y no sabe por qué. Claro, el comportamiento defensivo de facto nos lleva a comportarnos a la defensiva, pero no nos damos cuenta al momento, en microsegundos, que eso sucede. También tenemos el apresto. El apresto es el proceso de activación que en algunas ocasiones sucede a nivel inconsciente y que nos prepara para percibir, recordar, para responder a objetos o eventos de cierta manera. Volvemos nuevamente al ejemplo de la sombra. Tanto el umbral absoluto como el procesamiento subliminal y el apresto activan a través de nuestro cerebro los circuitos de amenaza a diferentes niveles. Ya unos por defecto, o como le llaman en inglés, por default, y otros de forma consciente. Ahora bien, el cuarto es el umbral de diferencia. Esta es la diferencia mínima en que una persona puede detectar dos estímulos la mitad del tiempo. Como de momento yo puedo percibir la sombra de una persona y el movimiento de un vehículo que se acerca. El umbral de la diferencia lo que marca a través del proceso sensorial es que vamos a tratar de captar
dos estímulos de manera simultánea con un mínimo de diferencia, con el propósito de que nuestro cerebro pueda generar una percepción, ya sea de peligro, ya sea de cuidado, o ya simplemente de entender que ni la sombra ni el movimiento del vehículo nos va a hacer nada. Otro concepto que es importante es la adaptación sensorial. Esta surge cuando estamos expuestos constantemente a un estímulo que no cambia, a una constante, a un elemento constante. Estar en el mismo lugar por mucho tiempo sin movernos hace que nuestros sentidos se adapten. Igual también cuando usted se encuentra por mucho tiempo en un lugar frío, su cuerpo lucha en todo momento para tratar de adaptarse. Pero dependiendo de la capacidad corporal o la resiliencia corporal que tengamos, así como también nuestra psiquis o nuestros procesos mentales, es como vamos a poder manejar la exposición por mucho tiempo a un estímulo que no cambia y que a su vez podría impactarnos, porque si usted se queda en un cuarto oscuro todo el tiempo, su capacidad sensorial va a tratar de adaptarse hasta un punto, pero nuestros ojos necesitan de la luz. Eso es vital para que nuestros conos y bastones puedan procesar las imágenes visuales. Dentro de la adaptación visual estamos menos conscientes, ya que las neuronas realizan su sinapsis con menos frecuencia. Hay una actividad neuronal más lenta, hay menos neuronas tratando de hacer sentido al entorno para poderle enviar mensajes al cerebro de manera tal que puedan básicamente darnos la información que necesitamos para actuar. Una persona que tiene mal olor, por dar un ejemplo, no puede darse cuenta de ello, ya que sus receptores sensoriales dejan de percibir esa sensación, pero otros sí. Nos adaptamos sensorialmente, igual que si usted deja de limpiar su cuarto, va a llegar un momento en que el hedor va a aumentar dramáticamente y solo lo pueden percibir aquellos que entren al cuarto porque usted ya se adaptó. Ahora, por otro lado también, dentro de nuestra biología, nuestros sensores buscan estímulos novedosos. El cerebro busca tratar de establecer una óptica sobre el umbral de los estímulos. Dicho de otra manera, le gusta la novedad. También está lo que se conoce como el conjunto perceptual. Este es el conjunto de tendencias y supuestos mentales que afectan lo que percibimos. Es el conjunto de estímulos sensoriales que van a pasar por todos nuestros sentidos, y a partir de ahí nosotros vamos a hacer una interpretación, y dicha interpretación es lo que se conoce como la percepción. Estos pueden influir en lo que escuchamos, saboreamos, sentimos y vemos. Y también interpretarse de forma simultánea. El conjunto perceptual puede afectar también lo que escuchamos, ya que en ocasiones alguien nos dice una palabra y por su sonido o fonema pensamos que es otra. Lo mismo nos sucede con la percepción.
del sabor, sobre todo cuando estamos probando algún tipo de producto que es la combinación de agrio y dulce o agridulce. Otro de los elementos perceptuales que son importantes de tener en cuenta son los efectos del contexto. Que esto significa que el contexto bajo el cual una persona experimenta un conjunto de percepciones posee un papel importante al momento de interpretar la percepción. Por eso es que dos personas pueden estar en un mismo contexto y ver dicho contexto de manera diferente, cada uno de estos. Otro de los elementos perceptuales que son importantes es la energía de la luz. Esta nos permite apreciar los colores por el ancho de banda de luz, o el prisma, como se le llama. Este ancho es lo que permite que uno pueda apreciar los colores usando la intensidad o la amplitud, que se canaliza a través de los conos y bastones de los ojos. Hablando de los ojos, ¿qué pasa con los ojos en términos de la sensación y la percepción? Pues la pupila va a controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. El lente que enfoca los rayos de luz en una imagen en la parte inferior del ojo se conoce con el nombre de la retina. La retina nunca ve una imagen completa, que posee millones de células que convierten las partículas de energía en impulsos neuronales que viajan hacia el cerebro. Aquí también tenemos las células receptoras, que son los conos y los bastones. Los conos son células reproductoras que son sensibles al detalle y al color. Los conos nos ayudan a diferenciar entre un color y el otro. Y son, como muy bien dice la presentación, son células. También tenemos a los bastones. Los bastones son células receptoras que son sensibles a la luz. Ahí es donde la interacción entre los conos y los bastones lo que hacen es, por un lado, demostrar sensibilidad ante los colores, pero también pueden darse en ese mismo proceso elementos o esquemas de sensibilidad de la luz. Ambos combinados generan la visión por medio de la retina. Detectores de características. Estos son células que se encuentran en la corteza visual que reciben información de las células gangliales y responden a características tales como ángulos y líneas. También tenemos lo que se conoce como el procesamiento paralelo. Cuando un objeto se procesa usando movimiento, forma, profundidad y color, estamos realizando lo que se conoce como procesamiento paralelo. También los detectores de características nos sirven para poder reconocer las caras. Activan un área del cerebro que se llama el área pulsiforme, y esta permite el que podamos reconocer las caras conocidas y también tratar de descifrar las caras cuando se parecen a unas personas que realmente no son.
El color en la visión. En función del color en la visión existen dos teorías. Por ejemplo, el cerebro es el que percibe los colores y estos en realidad no existen. Esa es una de las teorías, ¿no? La visión de color se va a deber a la combinación de tres colores principales: rojo, verde y azul. Otra de las teorías sugiere que la visión del color depende de tres grupos de procesos retinales que a su vez son oposicionales. Por ejemplo, el rojo con el verde, el amarillo con el azul y el blanco con el negro se unen y generan el concepto de color en la visión. Otro de los elementos asociados a la percepción es lo que le conoce como la percepción de fondo. La percepción visual va a depender del concepto del fondo y la figura. Un planteamiento traído por la escuela de la Gestalt. También depende del agrupamiento de los objetos desde la proximidad, la continuidad y el cierre, que son estos tres elementos que usted puede observar: proximidad, continuidad y el cierre. Percepción de profundidad. La percepción de la profundidad es la habilidad de observar objetos en tres dimensiones. A pesar de que las imágenes impactan a la retina, están en dos dimensiones que permiten que podamos evaluar el concepto de distancia. Tenemos también la señal binocular. Esta es una disparidad de la retina que depende del uso de los dos ojos. Disparidad retinal. Esta es una señal binocular para percibir profundidad comparando imágenes desde los dos ojos, donde el cerebro computa la distancia. A mayor la disparidad entre las dos imágenes, más cercano se va a observar el objeto. También tenemos la señal monocular. Esta se relaciona con la interposición o perspectiva lineal que está disponible en cada ojo por separado. Aquí podemos ver ejemplos de lo que es la percepción de profundidad. Por ejemplo, usted pone un bebé, como el caso que están viendo ahora, donde el bebé está en un piso que cercano a la mitad tiene un cristal y debajo hay una caída. El niño se va a dar cuenta, que es este caso particular, según lo investigaron Eleanor Gibson y Richard Watt, como un niño cuando está caminando dentro del cuadro y ve la percepción de que es una caída, aunque realmente es un cristal que no va a dejar que el bebé se caiga, inmediatamente se va a detener y no se va a mover. También está el de las salchichas que vuelan, que es que simplemente usted coloca sus ojos, debajo de sus ojos coloca sus dedos y en un rato usted va a experimentar que sus dedos parecen como si fueran una salchicha que está flotando, para que ustedes vean lo importante que es el concepto de la percepción en los seres humanos.
Otro de los fenómenos perceptuales es la constancia. Aquí tenemos dos al momento que vamos a discutir. Está la constancia perceptual. ¿Qué esto significa? Significa el percibir objetos como que estos no cambian, teniendo colores consistentes, brillantes en forma y tamaño, a pesar de que la iluminación y las imágenes cambian. Y aquí pueden ver un ejemplo en la parte superior de la derecha con una puerta. Usted se queda mirando la puerta fijamente y aún la puerta moviéndose, usted va a interpretar que la puerta no se está moviendo, sobre todo cuando se hace lentamente. También tenemos la constancia del color, donde se perciben objetos familiares como que estos poseen un color consistente a pesar de que cambie la iluminación, alterando el largo de onda reflejado por el objeto. Puede ver aquí como en este cubo usted puede observar 3 puntos azules que a su vez están ubicados en medio de los puntos amarillos y que usted puede percibir que están detenidos en medio del cubo. Y si usted lo va moviendo, el color se va a mantener constante, en este caso el azul. Entonces está la experiencia de la percepción visual, que es la capacidad de percibir objetos que a su vez esta es innata, pero la experiencia, el aprendizaje, dirige el desarrollo del cerebro de forma tal que se puedan desarrollar percepciones. Por eso es que varias personas viendo el mismo objeto pueden tener diferentes percepciones. Se ha encontrado que nosotros los seres humanos sí también tenemos una gran capacidad de adaptación perceptual. Audición. La audición se relaciona con el sentido o el acto de escuchar. Este va a depender de la frecuencia, que a su vez es el número complejo del largo de onda que pasa de un punto en un momento dado. Y esto se mide a través de segundos. Otro de los elementos importantes en la audición son los tonos. Estos se experimentan de alto o bajo dependiendo de la frecuencia. La audición se encuentra en los lóbulos temporales, donde podemos observar la corteza auditiva. Pueden ver en este diagrama todos los órganos que permiten que los sonidos de las ondas entren y a través del canal auditivo se procesen. Pueden ver todos los órganos que están aquí. Y cuando tenemos aquí la cóclea, que parece un caracol, esa cóclea está afectada, es que se genera o se ha creado un sistema para implantar una tecnología que activa la cóclea y alguien que es sordo puede escuchar. Otro de los sentidos es el tocar. El tocar es un sentido que es importante para el desarrollo humano. Los 4 sentidos más comunes son la presión,
el calor, el frío y el dolor. En nuestro cerebro no existen células receptoras para el dolor, sino que nosotros interpretamos el dolor a través de diferentes receptores sensoriales en la piel, que también pasa hacia los músculos, y es lo que envía las señales al cerebro. Pero el cerebro no tiene células que son receptoras para el dolor. Cuando una persona pierde un brazo o una pierna, los receptores sensoriales le hacen pensar a la persona que todavía posee el órgano perdido. Eso se le llama el órgano fantasma. Y desde luego ya el campo perceptual en la memoria sensoriomotora de nuestro cerebro se acostumbra a interactuar con el órgano mucho antes de perderse. Cuando se pierde, esa sensación se mantiene, ya que en el área sensoriomotora está prácticamente hecho el mapa de cómo se mueven los diferentes órganos del cerebro. Ahora bien, para manejar el dolor, el cerebro genera un neurotransmisor que se conoce como la endorfina. La endorfina ayuda a, en cierto modo, controlar la sensación de dolor que ocurre. Es una manera natural de nosotros los seres humanos poder manejar el dolor. Por otro lado, también los seres humanos generamos memorias de dolor, y esas memorias de dolor hacen que cuando usted ve que una persona se accidenta y usted lo observa, usted puede sentir el dolor sin usted haberlo experimentado. Un dato interesante con este asunto de el sentido del tocar es que se ha encontrado que la hipnosis ayuda a manejar el dolor en procedimientos médicos. No es que sustituye la anestesia. Un estado de relajación profundo evita un nivel de tensión alto que a su vez pueda generar el sentimiento de dolor. Y que cualquier incluso estado de relajación profunda al cual nos sometamos, la hipnosis es uno de ellos, o las estrategias de mindfulness o atención plena, pueden ayudar a que algún procedimiento médico que no tenga anestesia a usted le duela menos, pero no es que va a haber ausencia de dolor. Es como tal, es falso. Ahora tenemos el sabor. Las sensaciones relacionadas con el sabor son dulce, agrio, salado y amargo. En los pasados años se ha encontrado que existe un tipo de sabor que se asocia con la carne, sobre todo en comidas chinas y tailandesas, y se le llama umami. El sabor tiene dos funciones: ayudarnos a identificar comidas nutritivas, así como también comidas que pueden estar contaminadas o ser tóxicas. Ahora les presento una tabla donde vamos a ver cuáles son las funciones de supervivencia de los sabores básicos. Tenemos el dulce, que puede ser una fuente de energía; el salado, una fuente de sodio esencial para los procesos biológicos; el agrio, potenciales ácidos tóxicos; el amargo, potenciales venenos;
y el carnoso o umami, potencial para crecer y reparar tejido. En este momento vamos a hablar del olfato. La experiencia olfativa es una de tipo personal, que es como el sabor, es un sentido que es químico en esencia. Podemos olfatear todo alrededor nuestro, pero al mismo tiempo podemos olernos a nosotros mismos y a las personas que están cercanas. Podemos, a su vez, identificar alrededor de 10.000 olores, y cada uno de estos va a activar un patrón neuronal diferente. Ya sabemos a través de muchas investigaciones que los olores pueden invocar memorias. Con los olores usted puede relacionarse, usted está en una cafetería y está oliendo unas habichuelas y eso le puede hacer recordar a las habichuelas de su abuela o de su mamá, ya que de por sí los olores son manejados a través de la memoria a corto y largo plazo en el cerebro. También tenemos otro de los sentidos, la postura y el movimiento corporal. Tenemos la sinestésica. Esta se relaciona con el movimiento de todos los músculos, tendones, articulaciones y huesos del cuerpo humano. En el sistema kinestésico se encuentra el sentido vestibular. Este monitorea el movimiento del cuerpo y la cabeza de forma tal que se logre un equilibrio para lograr un balance y usted no marearse. Esa es la esencia del sentido vestibular. Puede ver en las áreas del cerebro que se asocian con los diferentes sentidos, desde el área sensoriomotora, donde está el tocar, los sabores a través del lóbulo entre el temporal y el parietal, el lóbulo temporal en la audición, el lóbulo occipital, la visión, y más o menos cerca de los lóbulos frontales y el temporal se encuentra el olfato, que como pueden ver se acerca bastante al área de la nariz, que es la herramienta principal o el órgano principal que utilizamos para oler o olfatear. Resumiendo los sentidos, en términos sensoriales, la visión requiere como fuente ondas de luz que alcancen al ojo. ¿Y cuáles son las células receptoras? Los bastones y los conos en la retina. Tenemos la audición, donde las ondas de sonido alcanzan al oído. También las células receptoras son copias y células que se generan en el oído interno. El tocar, la fuente de ese sentido es la presión, el calor, el frío y el dolor en la piel. Tenemos receptores de la piel que detectan presión, calor, frío y dolor. También tenemos el sabor, que se activa por medio de la fuente de moléculas químicas en nuestra boca y contiene los receptores básicos en la lengua para el dulce, el agrio, el salado, el amargo y el umami. Tenemos el olfato, que también contiene moléculas químicas que se encuentran alrededor de la nariz y a su vez sus receptores son millones de receptores en el tope de la cavidad nasal. El otro sistema sensorial es la posición corporal kinestesia. Aquí la fuente es cualquier cambio en posición y alguna parte del cuerpo que interactúa con la visión.
receptores son los sensores kinestésicos en la coyuntura, tendones y los músculos. Entonces también tenemos el movimiento vestibular o sentido vestibular, cuya fuente son los movimientos de fluidos en la parte interna del oído, que es causada por el movimiento del cuerpo y la cabeza. Los receptores de la parte interna de la cabeza, los canales semicirculares y sacos vestibulares son los receptores del sistema sensorial del movimiento muscular y o sentido vestibular. En el sistema sensorial tenemos el tocar. La fuente del tocar es la presión, el calor, el frío y el dolor en la piel. ¿Cuáles son las células receptoras? Pues los receptores de la piel que detectan presión, calor, frío y dolor. Tenemos el sistema sensorial del sabor, cuya fuente son las moléculas químicas en la boca y sus receptores básicos están en la lengua para los sabores dulce, agrio, salado, amargo y umami. Tenemos el sistema sensorial del olfato, cuya fuente son moléculas químicas que se encuentran alrededor de la nariz, y los receptores, que son millones de receptores en el tope de la cavidad nasal. También en el sistema sensorial tenemos la posición corporal, kinestesia, cuya fuente es cualquier cambio en posición y alguna parte del cuerpo que interactúa con la visión. Aquí tenemos los receptores, que son los sinestésicos en las coyunturas, tendones y los músculos. También tenemos el sistema vestibular, el movimiento muscular o sentido vestibular, cuya fuente es el movimiento de fluidos en la parte interna del oído, que es causada por el movimiento del cuerpo y la cabeza. En los receptores podemos indicar que estos se encuentran en la parte interna de la cabeza, en los canales semicirculares y sacos vestibulares en nuestra musculatura. Tocar. El tocar requiere de la presión, el calor, el frío y el dolor en la piel. ¿Cuáles son sus receptores? Son aquellos que se encuentran en la piel y detectan presión, calor, frío y dolor. En el sistema sensorial del sabor tenemos las moléculas químicas que se encuentran en nuestra boca, cuyos receptores básicos están en la lengua para los sabores dulce, agrio, salado, amargo y umami. El otro sistema sensorial es el olfato, cuyas moléculas químicas se encuentran alrededor de la nariz y contiene como receptores millones de estos, y donde están ubicados en la cavidad nasal. En términos de sistema sensorial de la posición corporal sinestésica o la sinestesia, cualquier cambio en posición y alguna parte del cuerpo que interactúa con la visión es la fuente principal. ¿Cuáles son sus receptores? Los receptores kinestésicos en las coyunturas, los tendones y los músculos. También, como sistema sensorial, tenemos el movimiento muscular o sentido vestibular, cuya fuente son los movimientos de fluidos en la parte interna del oído, que es causada por el movimiento del cuerpo y la cabeza. ¿Y cuáles son los receptores? Aquellos que se encuentran en la parte interna de la cabeza, canales semicirculares y sacos vestibulares.